Uno. Bueno, como habrán visto, ahora pueden entrar directamente. Esperemos que no se corte. Ok, hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que era la teoría de elasticidad que ustedes vieron en mecánica del continuo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, esto va a modo de repaso, dije, del curso de mecánica del continuo. En la clase que viene ya vamos a ir adelantando los temas de cálculo de estructuras mediante métodos energéticos, con lo cual vamos a necesitar algunos elementos de lo que estamos viendo ahora. También cuando hagamos dimensionado y verificación de estructura mediante hipótesis de resistencia, también, obviamente. Bueno, el primer tema que aparece cuando vemos elasticidad de sólidos es una relación, diríase, casi intuitiva, entre una fuerza que yo hago y la sección de la pieza resistente. Entonces, la idea original de tensión en un elemento es que si yo, por ejemplo, yo tengo una cuerda y le aplico una carga P, cuanto mayor es la cuerda, más resiste, más carga P. Entonces, bueno, aparece inicialmente una idea intuitiva que es dividir la carga P por el área y sacar lo que se llama la tensión. La tensión, por supuesto, tiene unidades de fuerza sobre superficie, por ejemplo, milímetro cuadrado, lo cual es un megapascal. También me lo podemos utilizar en kilogramos sobre centímetro cuadrado, etc. Esa tensión, como la estamos dibujando ahí, es una tensión fácil, digamos, entre comillas, porque el cuerpo es muy delgado y la carga tiene la dirección perpendicular a la sección. Lo que sucede cuando los cuerpos no son esbeltos y las cargas adoptan, digamos, configuraciones complejas respecto de la forma del cuerpo, es que este concepto de tensión, digamos, fácil en una sola dirección, se complica, digamos. En general, los cuerpos, los elementos resistentes, sufren tensiones en direcciones básicamente arbitrarias. Es decir, cuando los cuerpos no son así delgados, como una barra finita con una carga en su dirección, yo podré tener un cuerpo que está sometido a una carga acá, y esta sección, por ejemplo, es elíptica o media redonda. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la tensión que está actuando sobre esta sección? Bueno, eso ya pierde sentido. Lo que tengo que ir a averiguar es cuál es la tensión en un punto determinado de la estructura. Entonces esta tensión se corresponde con un punto determinado de la estructura y ya no es una cuestión de decir que la sección está sufriendo una determinada tensión. Entonces esa tensión suele ser siempre posición dependiente de la posición dentro del cuerpo. ¿Y qué dirección tiene? Bueno, el tema de la dirección de la tensión también es intuitivo, en principio. Es decir, uno puede asociar a esta sección como pequeñas flechitas, por así decirlo, en donde digo, bueno, el material está cada punto solicitado a una tensión de tracción.
Ahora bien, esto, digamos, es fácil de imaginarse, pero sabemos que también aparecen tensiones, ¿no es cierto?, que no tienen la dirección de la superficie que yo estoy exponiendo o estudiando, sino que tienen dirección paralela a la misma. Es decir, yo cuando tengo una sección, me pueden aparecer tensiones perpendiculares a la sección, se permite ver la representación así con flechita, pero también pueden, y en general aparece, tensiones que están contenidas en el plano de la sección. A las primeras les llamamos tensiones normales, se les suele poner sigma, y a la segunda se les llaman tensiones tangenciales, se las suele denominar con tau. Esa es nomenclatura tradicional, ya un poco perimida. Las normas americanas y europeas ya están utilizando S, ¿no? Ustedes van a entender que en vez de sigma utilizan S y con algún subíndice que está denotando la naturaleza de esa tensión o si esa tensión es una propiedad del material, porque puede ser una tensión, una capacidad resistiva del material. Entonces aparecen subíndices, por ejemplo, sigma XS, XS, o subíndice SA, o subíndice SE, S, Y. Bueno, toda esta nomenclatura que estoy poniendo acá es como una nomenclatura internacional adoptada. Entonces, en los libros que estamos utilizando vemos sigma, pero váyanse acostumbrando que por ahí, o en las normas, o en la bibliografía más moderna, en vez de sigma aparece la letra mayúscula S simplemente. Entonces, bueno, en la superficie aparecen tensiones normales y tensiones tangenciales, llamémosla del modo que querramos. Pero bueno, pero para normalizar un poco mejor, digamos, la nomenclatura a las tensiones, ¿no es cierto? Se le suele poner, como dijimos, dos subíndices y ponernos de acuerdo de cuáles son los subíndices. Entonces, una modalidad podría ser, que es simplemente un acuerdo, una modalidad, es ponerle el primer subíndice. Por ejemplo, si tengo una tensión sigma, bueno, pues es un mejor ejemplo, digamos, tengo una tensión sigma IX, entonces el primer subíndice indica la dirección de, digamos, la normal al plano que estoy identificando. Y el segundo subíndice indica la dirección en la cual esa tensión está apuntando, dicho simplemente y groseramente. Por ejemplo, esta tensión sigma xy está actuando sobre el plano cuya normal es x y apunta en, perdón, sigma ix es normal, acá me cambiaron los, los subíndices, normal al eje y apunta en la dirección de x, normal a y en la dirección de x. Con lo cual, digamos, es inmediato que si una tensión tiene dos subíndices iguales, es del tipo de tensión normal. Y si los índices son diferentes, bueno, un sigma y j, por ponerlo así, que son diferentes, esta es una tensión del tipo tangencial. Esta, digamos, separación entre tensiones normal y tangencial es también, digamos, un comodín para entender mejor cuál es el estado tensional de un determinado punto. Entonces, estamos de acuerdo que el estado tensional, ¿no es cierto?, es una función de la posición dentro de la estructura resistente. Y cada punto, ¿no?, de una pieza cualquiera que estoy dibujando, que estoy utilizando, va a tener bajo el estado de carga que esté soportando un estado tensional diferente. Este punto va a tener un estado tensional diferente que este y un estado tensional diferente ese que está ahí. Pero bueno, para entender cuál es el estado tensional en cada punto, por ejemplo, en el punto A, tengo que poner en evidencia el estado tensional analizando una determinada superficie. Entonces, el Profe, punto...
Sí. Disculpa, hay gente esperando para entrar. Sin embargo, habían entrado todos del primer momento. Tendrían que poder entrar. Si hay 51 y no autoricé a nadie ahora. Cosa rara. A ver, veamos. Gracias, ¿No estarán no estarán en otra reunión? Ahí le paso el link de la reunión para que se conecte. Claro, no, porque esta reunión la modificamos, la pusimos de nuevo para que entre la gente sin estas interrupciones y entraron todos, entiendo, al principio antes que yo, casi digo. Por favor, si le pueden pasar el link de la reunión esta, fantástica. Entonces, bien, decía que cada punto tiene un estado tensional diferente en función de la posición y de las solicitaciones externas que está sometido, pero para ver, digamos, estudiar el estado tensional de un punto, por los motivos que me interesen, tengo que evidenciar el punto en una forma un poco más macroscópica, si no, ahí no puedo, digamos, expresar nada. El punto se puede evidenciar en forma más macroscópica, típicamente lo hacen como un cubito. Digamos, este cubo representa, por así decirlo, un punto material. Porque bueno, este cubito lo dibujamos 1000 veces, pero ¿qué es ese cubito? Nada más, ese cubito representa un punto determinado de una determinada estructura resistente, expresado en superficies, las cuales las puedo identificar fácilmente respecto del espacio. Otra forma de decir, bueno, si un punto del material es una esfera dentro del material, por supuesto, totalmente imbuido en el mismo, pero ya trabajar acá sobre superficies de una esfera se complica. Sin embargo, digamos, esta representación así tipo esférica, que no es, o volumétricas con una configuración indeterminada, nos permite hacer una interpretación simplemente de cuál es el estado tensional, ya no analizando las caras de este cubo, casi si diría diferencial de un punto del material, sino cortando una pequeña cantidad de volumen del material en una determinada dirección. Entonces, si ese volumen que yo asumo como pequeño, como el punto A, lo corto en una determinada dirección, con un determinado plano, me aparece un versor normal a ese plano. Y entonces sobre esta superficie va a actuar una tensión normal y va a actuar una tensión tangencial, lo que habíamos denominado inicialmente como sigma y tau, o la nomenclatura que se me dé la gana. Entonces, la tensión, si la queremos ver como, digamos, un vectorcito actuando sobre un determinado punto, la tensión ya sabemos que no es un vector, digamos, pero yo podría analizarlo a través de una superficie y transformarlo en una pequeña fuerza, ¿no es cierto? Su composición vectorial me daría fuera de la normal. Y eso, bueno, es la primera idea poco intuitiva, digamos, porque la dirección de la fuerza fuera de la normal cambia con la normal que yo adopte. Es decir, si yo en este mismo cuerpo lo corto con un plano diferente, la normal ahora tendrá esta dirección y por ahí la tensión normal es así y la tangencial viene como por acá. Entonces la tensión total, por así decirlo, expresado a través de un diferencial de superficie, apunta para otro lado, mientras que acá apuntaba para allá, acá apunta como para abajo. Bueno, eso es así, digamos, es una mera descripción de qué es lo que está pasando, pero bueno, hacen falta herramientas más poderosas para interpretar realmente cuál es el estado tensional. Y eso se hace a través de
incorporar toda la información que se necesita del estado tensional de un punto en lo que se llama el famoso tensor de tensiones. El tensor de tensiones es un arreglo, digamos, del estado tensional, ya no en una dirección genérica y única, sino, conviene hacerlo así, de las tensiones que actúan sobre cada uno de los planos de un cubo diferencial que representa el punto. Entonces, bueno, aparecen una serie, digamos, una pila de ecuaciones que relacionan los desplazamientos y la derivada de los desplazamientos y me dan las deformaciones, etcétera. Pero, digamos, lo que nos interesa recalcar en este momento es que, bueno, ese cubo, si está en equilibrio, estamos hablando de una cuestión estática, ¿no es cierto? Si estamos en estática, todos los elementos del cuerpo también están estáticamente sustentados por el resto y no se mueve. En ese caso, digamos, las ecuaciones de equilibrio nos hacen que las tensiones tangenciales se equilibren de esta manera y las tensiones en las direcciones normales también. Esto responde al equilibrio de rotación del cuerpo. Y bueno, no necesariamente las tensiones longitudinales tienen que ser iguales porque las tensiones tangenciales afectan la variación de sumatoria de fuerzas verticales y horizontales. Cuando yo, digamos, incorporo toda la información que puedo obtener o que podría obtener de un estado tensional, aparece, como dijimos, el famoso tensor de tensiones. Ese tensor de tensiones es precisamente toda esa información arreglada de una determinada manera. Es decir, yo esto lo podría arreglar de otra manera, pero conviene colocarlo de esa manera porque precisamente si yo fuera o tratara de calcular esa tensión que actúa sobre un determinado punto, que se le suele llamar vector tracción, con lo cual confundimos las cosas totalmente porque no es una fuerza, sino que es una tensión, pero se le pone vector tracción. Que sería la resultante de la microfuerza, por así decirlo, que actúa en el punto que estoy representando, ¿no es cierto?, sobre esta cara. Y esa cuenta se puede hacer como el producto de este arreglo de toda esta información por lo que sería el versor normal. L y MN, ¿se acuerdan? Eran las componentes del versor normal. Es decir, si esta fuera la superficie que yo estoy poniendo en evidencia, ¿esta superficie existe o no existe? No existe esta superficie, es un corte que yo hago al material, ¿no es cierto?, para dejar esa superficie libre y reemplazar, digamos, el resto del material que estaría en contacto con esta superficie por las fuerzas que le produce. Entonces, el vector normal era este vector n que está, versor normal. Eso lo defino yo a través de la superficie que estoy queriendo estudiar. Y luego tengo toda esta información del cubito de direcciones ortogonales en un sistema de coordenadas que a mí me interese. ¿Se acuerdan? Digamos, con sigma xx era la tensión que actúa en esta dirección, sigma xy la que actúa en esta otra, etcétera, etcétera. Y precisamente el vector tracción lo puedo encontrar como el producto de esta matriz de 4×4 por el multiplicado escalarmente por el versor normal. Bueno, y eso, digamos, me permite calcular este S que está por acá, totalmente de acuerdo al dibujo que hemos hecho hoy. Y lo primero que nos damos cuenta es que efectivamente, si yo el versor normal elijo otro versor normal o lo que es lo mismo, otra superficie del mismo punto,
agarro otra superficie libre del mismo punto, por ahí el S este me da para acá. Entonces, de ese punto de vista, acá tendría un versor normal 2 y acá tendríamos el S correspondiente al 2, el 1 y al 1. Entonces, ok, para un lado, digamos, el vector tracción depende de cuál es la dirección de la normal. Entonces, desde ese punto de vista, el tensor de tensiones, este que está acá, este tensor de tensiones es ni más ni menos como un operador entre dos vectores, el vector n, este, y el vector tracción, que sería el diferencial de fuerzas que está actuando sobre la superficie que estoy exponiendo. No es como una máquina a hacer chorizo, yo le meto un vector y saco otro vector. Es un operador, o sea, el tensor de tensiones no es ni más ni menos que un operador. ¿Cierto? Entonces agarro el versor n, lo meto en el tensor. ¿Cómo lo meto? Lo meto en su funcionalidad, haciendo producto escalar, y de eso me sale el tensor, el vector tracción. Entonces, este operador, ¿no es cierto?, me está representando una propiedad del estado tensional en el punto que me sirve precisamente para calcular el vector S. Con el vector S, desde el punto de vista analítico, digamos, es muy elegante, pero no me sirve mucho para hacer cuentas desde el punto de vista de el estado tensional más general, y menos para después cuando lo vaya a utilizar, cuando vaya a evaluar la resistencia o la capacidad de los cuerpos para soportar solicitaciones externas. Entonces, de vuelta a este vector S, lo que conviene es domarlo un poquito más y sacar el Sn, ¿no es cierto? Y lo que sería el tau asociado a n. Es decir, sacar la componente de la tracción en la dirección de n y la componente de la tensión de corte paralela al plano que estoy evidenciando. Y bueno, lo que digamos, si yo tengo el tensor, el vector tracción S para sacar su componente en n, tengo que hacer de vuelta el producto escalar entre S y el vector n, con lo cual, si hago esta cuenta, S escalar n de nuevo, todo lo que estaba multiplicando, ¿cómo se hacía esta cuenta? Ustedes ya saben, sigma xx por L más sigma xy por m más sigma zx por n, tengo el primer valor de S. O sea, cada uno de los elementos de la primera fila cada uno de los elementos de la primera fila por cada uno de los elementos de la segunda fila. Respectivamente, me va dando el SX, el SI y el SZ, y luego este S es ni más ni menos que ese vector tracción que está fuera del plano, pero si quiero sacar la componente en la dirección del plano y en la perpendicular al plano, o sea, en n y en t respectivamente, tengo que multiplicar de vuelta por n. Cuando multiplico escalarmente por n, saco el vector tensión normal. Acá tengo el versor n. Cuando multiplico de vuelta escalar por n, saco s sub n. Como ese lo tenía, el tau, por así llamarle, que acá la nomenclatura es sigma t, lo puedo sacar por Pitágoras. Es decir, la primer componente la saco multiplicando nuevamente por n y la segunda la saco por Pitágoras. Y ahí ya tengo las tensiones normales y tangenciales que actúan sobre ese plano. Y esta tensión tangencial, digamos, estoy sacando su módulo, ¿no es cierto? Y la tensión normal también estoy sacando su módulo, son escalares. La tensión normal y la tensión tangencial son escalares porque tienen, digamos, el respaldo de saber cuál es la dirección en la que están actuando por el versor n. Entonces, bueno, este es un tensor de tensiones por propiedades que tiene esta matriz. Así, esta matriz con este arreglo de tensiones es una matriz cuadrada de 3×3 donde le metimos las tensiones adentro.
en sí no es un tensor, es un operador que actúa, digamos, con un vector para sacar otro. Es un tensor, va a ser un tensor más adelante cuando vemos cómo cambia los numeritos adentro del tensor, cuando la misma cuenta, digamos, la misma, la misma data la obtengo cuando el cubito está girado respecto de la posición original. Entonces todos estos numeritos, cuando voy cambiando el cubito de dirección, van cambiando como en un cuentakilómetro, y la forma en que esos numeritos cambian, ¿no es cierto? Es muy particular, y eso es lo que transforma o le da propiedad de tensor a esa matriz de precisamente 3×3 elementos que contienen la información del estado tensional. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Cómo es que sacabas entonces la componente de S, N o la tangencial, cualquiera de las dos? ¿Qué es lo que volvés a multiplicar escalarmente? bueno, esta cuenta, digamos, si yo meto, digamos, yo agarro un versor normal, ¿no? Digamos, de una superficie, este es el versor normal. Es lo mismo elegir la superficie que el versor normal. Ese versor normal tiene componentes L, M y N en el sistema de coordenadas que estoy utilizando, ¿no? Capaz que me lo pasó por alto, pero bueno. Si yo tengo un sistema de coordenadas, ese versor normal tiene estas tres componentes. L, M y N. En X, en Y y en Z. L, M y N son las tres componentes del versor normal. L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado es igual a 1, porque el módulo de este vector es 1. Entonces, una vez que elijo esto, ¿no es cierto? Yo hago esta cuenta que tengo acá y saco otro vector, como habíamos dicho hoy, cambiemos el color, que es en verde, saco otro vector que es este que está acá. Y este es el vector tracción que me estaría diciendo qué dirección tiene la fuerza si multiplico el estado tensional por la pequeña superficie que puse en evidencia. Entonces, si tengo este vector tracción, que tiene dimensiones de tensión, y quiero saber su componente normal, tengo que sacar su componente en la dirección de n. Entonces, la tensión Sn, que precisamente esa es, Sn, n es la componente en la dirección de S de n, es multiplicarlo de vuelta escalarmente por n. Porque esto que sería S por n por coseno de alfa. Como este tiene módulo 1, porque es un versor, me queda S por coseno de alfa y tengo esa componente. Está bien, Perfecto, entonces, gracias. ahí saqué Sn. Y luego la tangencial la saco como por Pitágoras inverso, digamos. Porque tengo esta, la componente en la dirección de la normal, tengo la componente real, y la otra, la perpendicular, es la diferencia raíz cuadrada de las dos, las otras dos. No, Genial, está gracias, bien. profe. Ok, esta operación no es muy utilizada. Sí, esta otra, digamos, cuando uno va a sacar cuál es la tensión normal en una dirección, no tiene otra que hacer esa cuenta que está ahí. Lo que pasa es que, como ustedes ya saben, yo no suelo utilizar, o nadie suele utilizar, el estado tensional de un punto en sus 9 componentes que calculó originalmente con estado como un sistema de coordenadas arbitrario, sino que ¿qué se hace con ese tensor? ¿Cómo se maneja mejor? ¿Yo lo uso así al tensor o qué me conviene hacerlo? ¿No le llevas a a tensiones principales? Claro, es decir, transformar esta información en algo un poco más manejable. Y eso precisamente surge a partir de lo que venimos comentando hasta ahora. Es decir, se puede demostrar que ese tensor, esa información que está ahí, se puede resumir, por así decirlo, en 3 componentes, lo que se llama sigma 1, sigma 2, vamos a ponerle directamente 1 y 2, y sigma 3, y nada más. Bueno, este también es un tensor de tensiones,
pero que está expresado en otra dirección que no es esta dirección que está acá. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo tengo un sistema de coordenadas muy particular, que son las direcciones principales, si estas son las direcciones principales, precisamente sobre estas direcciones, si yo pusiera un versor n acá, el vector S me daría acá. Y si pongo un versor n acá, la tensión S también me viene a dar sobre el otro eje, y así sucesivamente, ¿no? Si pongo acá n, un n2, el S2 asociado a esa normal, me coincide sobre el eje. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? O sea, los tres ejes pasan lo mismo, ¿no? Yo voy a tener acá una S3 asociado a una dirección N3. Si yo entonces elegí de casualidad, o porque ya conocía las direcciones como direcciones principales, ¿no es cierto? Y evalúo, hago cuentas de cuánto valen las tensiones en todas las direcciones, 1, 1, 1, 2, 1, 3, me aparece que solamente son diferentes de 0 aquellas que son en las direcciones normales, y eso se llama direcciones principales. Pero entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Esto es de casualidad elegir los ejes principales o los puedo encontrar? Bueno, ustedes ya saben que hay una forma de determinar cuál es la dirección principal de inercia, la dirección principal del estado tensional a un cuerpo cualquiera. Es decir, no hace falta saber a priori cuáles son las direcciones principales, sino que las puedo recalcular a partir de un estado tensional arbitrario inicial. Lo que no nos podemos confundir es que si yo, por ejemplo, pongo acá un versor N5 o 4 para ver cuál es el estado tensional, acá de vuelta, en esta dirección, la tensión S me da para otro lado, ¿sí? Ya no, ahí no satisface la colinealidad del versor normal con la tensión, con el vector tracción. Y precisamente esta propiedad es la que se utiliza para hacer lo que se llama la diagonalización. ¿Se acuerdan? Profe, se está por acabar ahí el Zoom. Queda menos de un minuto. Bueno, ¿Vas a hacer pausa, profe, o vamos a entrar de una? No, entramos en el mismo Zoom y va a suceder lo mismo que hoy, entran todos juntos. O el momento que gustan. Pueden salir ahora y entrar después. ¿Entramos en 15 minutos, profe, como el otro día, o al toque? A ver qué hora es.